y poder compartir comentar todo lo que nos sucede a todos nosotros que somos educadores. ¿Por qué la educación privada? Bueno, quiero decir que desde la Constitución de la República de Guatemala está garantizada la educación privada. Tenemos del artículo 81 los siguientes en la Constitución, está marcado qué es la educación privada, el sistema educativo y dentro de ese sistema, la educación privada. La educación privada es aquella que es administrada por entidades privadas, es muy claro. Tenemos también la Ley de Educación Nacional, la 1291, que especifica y ya tiene un capítulo más serio sobre qué es la educación privada, qué es la educación por cooperativa y qué es la educación pública. Estos tres son los que somos parte de un sistema educativo. ¿Qué ha sucedido con cada uno de ellos? Bueno, ustedes pues muchos serán jóvenes, pero quienes tienen mi edad, la mayoría de ellos, sus papás se educaron en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas de Guatemala eran instituciones de una calidad educativa increíble. La Normal, todo lo que era Belén, eran dirigidas hasta por extranjeros que habían mandado a traer específicamente para elevar ese nivel educativo. Luego, pues con la guerra y con todo lo que hemos vivido, la educación pública empezó a decaer y muchas personas que tenían las posibilidades, pues quisieron para sus hijos una educación privada. Ahí empieza el boom de la educación privada y mucho también es a partir de las órdenes religiosas que también ponen sus colegios, el colegio de infantes que tiene, pues creo que ya llegó a los 100 años, y así tenemos el belga Montemaría en la capital, pero también en los departamentos. Ahora, en este momento, ¿qué es la educación privada? La educación privada realmente es el salvavidas de la educación de todo el sistema educativo. ¿Por qué digo esto? Porque se han abierto muchísimos colegios, no solo de clase media alta, sino también popular, para poder ser el paliativo para millones de jóvenes que el Ministerio de Educación, o en este caso la educación pública, no les ofrece la oportunidad de un básicos o del nivel medio de básicos y diversificado. Esto es porque de cada 10 estudiantes que se gradúan de sexto grado primaria en una escuela pública, solo 6 pueden ingresar, solo 4 pueden ingresar a instituciones públicas, porque no existe la capacidad del Estado de absorber a todos los demás. Entonces, sabiendo los padres lo importante que es la educación y que para obtener un trabajo necesitan un diploma de media, pues los inscriben en los colegios privados. Y actualmente también podemos verlo en las pruebas estandarizadas que el ministerio pasaba hasta el año pasado cada año, que los colegios privados eran los que más altas notas sacaban los estudiantes. Entonces, ha venido a ser un paliativo para la educación pública. Y esos somos los colegios privados actualmente en Guatemala, desde mi punto de vista. Excelente, Gracias. muchas gracias. Gracias, Lucrecia. Jaime, ¿cuál es el papel desde la parte privada que han desempeñado hoy los centros educativos con toda esta parte que estamos viviendo, que no es de desconocimiento para nadie, el tema del COVID? ¿Cómo es esa parte del desempeño que ustedes están llevando, pese a que son un programa diferente, digamos, en los meses de escolaridad que me comentabas? Pero en esa parte del desempeño del día a día, desde la óptica del centro educativo privado, ¿cuál puede ser tu percepción? Bueno, buenas noches, un saludo a todos, gracias por la invitación. Bueno, fíjense que el Colegio de Frío Americano tenemos calendario internacional, entonces el año escolar lo terminamos el último de mayo, luego los alumnos tuvieron 2 meses de vacación y recién iniciamos el nuevo año escolar el 5 de agosto. Entonces vamos en experiencia, vamos adelante de todos los demás colegios
que terminan año hasta en el mes de octubre. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, los últimos 3-4 meses del año pasado lo hicimos en modo de emergencia, los profesores transmitiendo desde sus casas, y lo hicieron bastante bien, aunque con obstáculos como era los problemas de conectividad, los problemas domésticos en la casa, ruido, motos afuera, perros en las casas de los maestros, cuestiones de esta índole, pero eso fue el modo de emergencia, ¿verdad? A pesar que el colegio, por ser bastante de avanzada, pues ha estado los últimos 4 o 5 años actualizándose muchísimo, y el tema de plataformas para nuestros maestros no era algo tan desconocido. Solamente que hoy, que ya empezamos año, que está la nueva realidad, la nueva normalidad, sí tenemos a todos los maestros ya muy mejor entrenados, sin importar la edad que tienen, están trabajando plataformas muy avanzadas. Y también otro secreto muy importante, nuestros maestros están desde finales de julio trabajando desde el colegio para garantizar la conectividad excelente con fibra óptica, para garantizar el apoyo tecnológico y además el apoyo de los instructores educativos que los están apoyando para mejorar sus presentaciones y las clases. Entonces, ya no es más la emergencia que nos tomó eso. Hoy estamos hablando de un colegio que está funcionando muy bien gracias a la buena planificación y al equipo al trabajo en equipo. El éxito nos está yendo bastante bien, y les quiero dar ánimo a los colegios que todavía no han llegado a eso, pero van a llegar cuando sea enero 2021. Independientemente de la modalidad que vayan a tener, tienen que estar preparados con lo que sus recursos les permitan, pero sí es posible dejar esta emergencia en que estamos, y los alumnos sí van a poder, con un buen plan, continuar aprendiendo de diferente manera. Obviamente no es lo mismo que cara a cara la educación, pero continúan aprendiendo otras destrezas, otras habilidades, ¿verdad? Y lo más importante es que igual está al mismo nivel el aprendizaje de los alumnos que el apoyo emocional que los niños y adolescentes necesitan. Eso es sumamente importante. Dejen de estar pensando tanto en cubrir contenidos en el CNB. No, lo más importante es enfocarse en las destrezas básicas, ¿verdad? Después habrá tiempo para repasar y para ver qué se ha perdido o qué brecha hay en contenidos, pero lo más importante es el aspecto socioemocional de los estudiantes. Así que para cualquier otra consulta, porque sí siento yo que se ha hecho muy buen trabajo y vamos adelante de la gran mayoría, pues, de los colegios privados y públicos también. Excelente. Hay un tema que nos deja, digamos, en sigilo, y es la parte económica. No solo la parte económica global como país, la parte económica mundial, por supuesto, que ha sido afectada y resentida. Digamos, hablando hasta un febrero, cuando teníamos 50 y pico de días de estar en la educación con nuestros niños y agarrando, como dicen, la velocidad necesaria ya para acostumbrarnos a los horarios de los buses, llevarlos al colegio, preparar las refacciones. De repente viene el tema de la pandemia y nos deja a todos por un lado, y como padres le quitamos la responsabilidad económica hacia la parte de los colegios. Si bien es cierto, yo les comentaba que tenemos un estudio que refleja que normalmente, digamos, antes de la pandemia, el tercer pago que uno hacía como padre de familia, en esa parte de responsabilidad como padres que tenemos, pagamos nuestros costos de casa, pagamos nuestra alimentación y pagamos la educación de nuestros hijos. Hoy, del punto 3 pasa al punto 9, y regularmente podemos pagar hasta 5, y los 4 extras son puro convenio. Desde su perspectiva, Lucrecia, ¿cómo nosotros podemos decirle a los padres que no solo es ya no vayan al colegio por la pandemia, pero tampoco tienen que dejar de pagar a los colegios? ¿Cómo poder decirle eso? Y cuando no vamos a recibir nosotros una respuesta de que la situación ahora está más fregada, cuando uno sale a la calle
y sigue viendo la cantidad de gente que no se está guardando, porque es como contradictorio. ¿Cómo poderlo ver, Lucrecia? Bueno, yo te quiero contar también mi experiencia como colegio Pirámide en Ciudad San Cristóbal de la ciudad capital, pues es Misco realmente, que nosotros cuando tuvimos este momento de la pandemia, en enero, por alguna razón que yo llamo Dios, nosotros ya estábamos todos en el cambio a lo que era lo virtual. Todos los niños tenían ya su iPad, los maestros daban sus clases desde iPad, todas las clases estaban con cañoneras, o sea, nosotros nos adelantamos a la pandemia. Para nosotros la pandemia y hacer que nuestros niños lo hicieran virtual fue bastante fácil porque desde el año pasado, en junio, los maestros venían capacitándose. Entonces, el padre de familia ya había desembolsado una cantidad para comprar el iPad de sus hijos. Todos los niños están usando un iPad de la nueva generación. Ahora, esto lo que vino es que cuando los niños utilizan iPad, se quitan los libros de texto. Los niños ya no necesitan libros de texto porque todo va incluido en la plataforma. Entonces, al principio el papá se quejó del costo del iPad, pero a la larga el iPad les dura 3 años y hasta van a ahorrar por el costo de los libros. Entonces, ahí hay que explicarles a los papás que cuando damos ese paso a lo que es la tecnología y la virtualidad, realmente ellos a la larga van a ahorrar. En cuanto tú hablas de los costos, el servicio educativo en Guatemala es el único que tiene un precio tope. Todos los demás servicios, luz, teléfono, agua, todos los servicios pueden aumentar dependiendo de los costos que tiene producirlo. La educación privada en Guatemala lamentablemente tiene un precio tope. El ministerio fija cuánto tú puedes cobrar de acuerdo a lo que ellos creen que tu servicio vale. Entonces, mucho de esto ha impedido que la mayoría de colegios, sobre todo los colegios clase media y populares, puedan tener esa ventaja que tuvimos nosotros en Pirámide de tener ya la tecnología en la mano del alumno. Ahora, actualmente nos hemos visto en una gran crisis porque aparte del precio tope, es el único servicio que tiene que pagar 14 sueldos, tiene que pagar 12 rentas y 12 servicios de todo lo que tiene que pagar una institución, pero solo le permite cobrar 10 cuotas. Solo podemos cobrar de enero a octubre la cantidad que el ministerio te fija. Entonces, realmente la educación es un tema bien complejo porque la educación no es barata. La educación tiene un costo y los maestros actualmente tienen que ser universitarios. Un maestro universitario ya no te va a trabajar por un salario mínimo. Un maestro universitario ya va a querer un salario profesional. Y a partir del 2021, el ministerio ya el acuerdo salió desde el 2019, desde el 2021 todos los profesores tienen que tener título universitario. Entonces, todo esto va complicando la situación económica de una institución educativa. Precio tope. Solo puedes con 10 meses, aunque pagues 14 sueldos, aunque pagues todos los gastos por los 12 meses del año. Pero actualmente, como tú, la cuota de los colegios ya no pasó a ser prioridad para los papás. Realmente ahora del 80%, 85% que pagaban y lograban estar solventes en octubre, en este momento llevamos solo el 30%. Es una situación que se está dando en todo el país. Nosotros como Cámara Guatemalteca de la Educación conocemos de muchos colegios que están cerrando, tanto en la capital como en el interior del país, y esto va a repercutir tarde o temprano en el sistema educativo. Y los padres tienen que entender que la educación es la única herencia real que le van a dejar a sus hijos.
porque todo lo demás se puede acabar, pero la educación es el futuro de sus hijos. Y no es que los colegios sean caros, es que realmente la educación tiene un precio alto. Pero ahora, con la tecnología, ese precio va a aumentar, porque los colegios van a tener que tener fibra óptica para poder transmitir, tienen que tener tecnología de punta, o sea, se va a complicar. Esperamos que los papás se den cuenta que no es que los colegios privados sean, como dijeron en un gobierno anterior, que somos los usureros de la educación, sino que realmente somos los que estamos salvando a los niños de una ignorancia que yo creo que es parte de una política educativa en este país. Excelente. Jaime, para poder complementar lo que Lucrecia nos ha ampliado, hay colegios que no tienen tecnología, digamos, que son privados, pero que no cuentan hoy con esa parte de la tecnología y que es una excusa posiblemente para poder maltratar no solo al alumno, sino también al docente. ¿Cómo podemos nosotros, dentro de ese gran desafío, poder migrar? Porque como bien decía Lucrecia, es importante que empecemos a pensar como dueños de colegios en esa infraestructura que tenemos que implementar, que tenemos que invertir, pero ¿qué pasa con el que hoy, Jaime, no tiene esa capacidad de inversión para este cambio hacia la tecnología? Sí, Kurt, quiero comentar un poco de lo que comentaba Lucrecia sobre la crisis económica de las familias. Nosotros, como vamos adelante y acabamos de empezar año escolar, les comento que nosotros perdimos un 11% de los alumnos del año pasado a este nuevo ciclo por razones financieras, ¿verdad? Entonces, es bien importante, y lo comentamos un poco antes de empezar el tema de que para iniciar año escolar, precisamente por los compromisos que señalaba Lucrecia, de los servicios básicos, los maestros, la tecnología, que es mucho más caro que ofrecer libros, de todo eso ha hecho que nosotros estemos, pues, ha habido una reducción pequeña en el alumnado, pero el costo de nuestros programas es ese. Entonces, eso es algo importantísimo que los colegios privados tienen que entender, ¿verdad? Que no pueden regatear con padres de familia el costo de la educación. Cada quien sabe cuánto valen sus programas educativos, pero no es algo que es negociable, no es algo, es fijo. Y si no se puede, pues el alumno y la familia tienen que buscar otra opción educativa, que las hay muchísimas, por supuesto, no solamente es el colegio donde uno está. Con lo que comentabas, ¿qué hacer con esos colegios que no tienen recursos? Pues ahí el tema el humano es la calidad de los maestros para conectarse con los alumnos. Yo puedo entender que un colegio sin recursos pues no pueda transmitir, no les pueda comprar licencias de Zoom, como estamos en el momento, no pueden tener otras plataformas, pero aún así se puede pasar la crisis con calidad educativa, con guías de trabajo, con aprendizaje basado en proyectos, pero tiene que ver mucho la calidad humana y en la capacitación que tiene ese maestro. No pudiera decir más porque realmente yo soy de la opinión que en el sector público se encuentran buenos maestros en unos institutos. Si el director es bueno y tiene un interés genuino en la educación, los niños, como decía Lucrecia hace un rato, los niños aprenden si el director es genuinamente un educador. Estoy hablando del sector público. Y lo mismo pues veo yo con el sector privado. Mucho depende de cuál es la esencia de ese educador y de la filosofía de ese centro educativo para salir adelante. Acuérdense que esto va a pasar. Lo que pasa es que sí es preocupante y genera ansiedad saber que puede ser unos 6 meses más, bien puede ser todo el 2021 también, ¿verdad? Excelente. Lucrecia, desde la óptica como presidenta de la Comisión de Educación, ¿el ministerio al final va a decir que los alumnos ganan por decreto
¿O no ganan por decreto? No, no, no. Yo creo que la ministra ha sido muy claro en esto. O sea, que ella, desde su perspectiva, y creo que es la correcta, cada sector educativo debe de tomar las propias decisiones dependiendo de qué tanto sus niños han avanzado. Los colegios privados hemos tenido la responsabilidad y obligación de enviar a la supervisión cada mes lo que son nuestra planificación y todo lo que se está trabajando con los alumnos, cómo se debe hacer, cuál es la metodología que se está utilizando. En esa base es que el ministerio va a trabajar. Se sabe de antemano que no todos van al mismo nivel y que el año entrante va a haber que reforzar mucho contenidos y sobre todo trabajar las competencias para que el niño los alcance. Ahora, el ministerio ha dicho que vamos a trabajar hasta el 31 de octubre, quienes ya hayan terminado, los colegios privados hayan terminado ya de cubrir el currículum y con cada institución o con cada sector se va a trabajar de una manera más individual. No se va a generalizar para todo el país que todos terminen tal fecha o que todos empiecen tal fecha. Creo que es una forma sabia de trabajar porque cada establecimiento educativo, dependiendo de sus posibilidades, ha ido trabajando. Y quiero también agregar, Kurt, que para todos los colegios privados que están escuchando, el Ministerio de Educación ha puesto en su página varias plataformas educativas que pueden ser utilizadas tanto para el sector público como para el privado. Creo que es un buen recurso el que tenemos a mano y no se están usando mucho. Igualmente las empresas de telecomunicaciones están dando ahorita para maestros capacitaciones de cómo usar la tecnología en una manera gratis. Creo que es de aprovechar todo esto que tenemos a mano para preparar a nuestros maestros, porque aun cuando yo no creo que la educación pueda ser únicamente virtual, porque educar significa darle al niño las herramientas sociales que necesita para vivir, eso solo lo da el trabajo en equipo y el trabajo del aula. Pero sí, la tecnología vino a quedarse en el aula. Ya no podemos retroceder a la pizarra y al cuaderno y a la copia. La tecnología es parte de la vida de los estudiantes, de los niños, y el maestro tiene que utilizarla para que realmente sea significativa en la vida del alumno. Excelente. Jaime, desde la parte del colegio, ¿han recibido ustedes con el tema de la pandemia algún soporte ministerial en donde les den alguna guía de cómo tendrían que hacer o qué tendrían que enfrentar o qué se venía y se vislumbraba ante el tema de la pandemia y esa parte que está golpeando hoy a tanto docente que está perdiendo su trabajo? Porque hay muchos docentes que están perdiendo su trabajo, porque los colegios tienen la excusa de que como no hay alumnos ahora, ya no hay salarios para poderles pagar sobre esa responsabilidad salarial y los están dejando fuera. Y otros colegios que le están diciendo a los maestros que cobren ellos de manera directa a los padres. ¿Hay alguna guía que el Ministerio de Educación haya podido pasar en las primeras semanas como mecanismo de emergencia? Porque si bien es cierto, hemos visto como muchos acuerdos ministeriales que están cabildeándose por un lado, por otro lado, pero no tenemos una visibilidad. Tú que estás de frente y de lleno en la parte privada, ¿tuvieron ustedes ese soporte? No, para nada. De hecho, el otro día comentaba yo con la responsable del Mineduc del colegio y con los otros directores y la supervisora, que nos ha extrañado muchísimo el silencio administrativo del Mineduc. Nosotros pertenecemos a la zona, a la región occidente, a la departamental de occidente, y un silencio administrativo impresionante porque no hay guía. A nosotros nos está yendo muy bien porque como colegio interacreditado seguimos patrones y protocolos internacionales y eran ya probados porque eran de los colegios en Europa que habían cerrado dos meses antes, que habían cerrado en Asia,
Entonces íbamos aprendiendo como colegio internacional de lo que les había funcionado a ellos o no en esos países. Pero nosotros, la guía ha sido nuestra acreditación internacional de New England y no nada local, absolutamente nada local, ¿verdad? De hecho, les comento que nos llevamos una sorpresa porque nosotros somos un colegio que nos encanta compartir las buenas prácticas que hacemos y tenemos, nos encanta ayudar a los estudiantes que están haciendo sus prácticas, los que están haciendo tesis y con el Mineduc lo que quieran, ¿verdad? Incluso a veces hasta cuando nos han pedido ayuda cuando quieren validar algunas pruebas y a veces les prestamos a algunos alumnos para esas pruebas. Pero fue bien interesante que el primer día laboral de julio, cuando empezamos con la capacitación de los maestros, llegó un inspector, llegaron a revisar el colegio porque teníamos a los maestros en el campus trabajando, ¿verdad? Todo se aclaró y todo, pero todo fue una reacción por una queja que salió de zona 10 para la departamental. Pero les cuento esto porque es triste darse cuenta que el Mineduc no nos busca para una alianza, a entrenarles a algunos maestros, para hacer equipo. No llegan solamente cuando piensan que algo está mal, que hay una denuncia. Entonces fue muy triste y además estaban desubicados porque no era instancia de educación que llegaran, sino que era el Ministerio de Trabajo, porque teníamos nosotros trabajadores con los protocolos de bioseguridad que he invitado al Mineduc que los lleguen a ver porque son protocolos de bioseguridad como los colegios, los mejores colegios internacionales de Europa y de Asia. Entonces, se los cuento como una anécdota, pero es la realidad. Tenemos cosas para compartir con otros colegas, con otros colegios y estamos acostumbrados a ayudar si las personas nos buscan, pero que nos busquen solamente porque piensan que hay algo mal o que hay algo que se está haciendo incorrecto, eso tiene que cambiar. Eso tiene que haber un deseo fuerte en el Mineduc y en todos los directores y en todos los líderes de aprender. Eso es lo que necesita el Mineduc. Gracias. Lucrecia, ¿será importante que desde el ministerio tengan que apoyar a la iniciativa privada para apoyarlos con tecnología o que puedan poner en su currículum educativo esa implementación de tecnología de manera inmediata? ¿O no? Porque, digamos, yo me hacía la pregunta con mis hijos, por ejemplo, ¿por qué en las plataformas siguen recibiendo educación física, haciendo ejercicios, cuando debería haber una clase para ser líderes en este momento que estamos viviendo como país y mundo, buscando esa valentía y esa fuerza para nuestros estudiantes? Porque los estudiantes, si bien es cierto, hoy tienen más gastos, quizás algunos papás, porque la clase de la plataforma no logra satisfacer la necesidad educativa y caemos en el costo adicional de pagar tutorías externas para poder fortalecer esto y preferimos pagar quizás una tutoría que darle la cuota mensual al colegio. Entonces, es complicado. ¿Será que es responsabilidad del Ministerio de Educación apoyar tecnológicamente a colegios privados? Porque colegios privados hay de todos tamaños. Hay colegios pequeños, hay colegios medianos y hay colegios muy grandes, hablando en términos económicos, y es el usuario el que escoge de acuerdo a su capacidad financiera en dónde colocarlos. Pero hay unos que no están preparados para el tema de la tecnología, que lo lleven de la mano con los alumnos. Bueno, mira, nosotros en la Comisión de Educación en el Congreso hemos tenido varias veces tanto a la ministra de Educación como a los viceministros haciéndoles precisamente las preguntas que tú me haces a mí. Yo te quiero decir que el ministerio cero apoyo a los colegios privados. O sea, lo único que ellos nos dijeron fue cuando citamos junto con el ministro de Educación al ministro de Economía. Y en esto sí quiero yo pues compartir con la mayoría de los colegios que los colegios que así lo quisieron hacer y pudieron hacerlo, pudieron agregarse al plan de suspensión de trabajo de muchísimos de sus empleados que no fueran maestros. O sea, toda la administración, todo lo que era mantenimiento, limpieza,
que es un programa que se aprobó en el Congreso precisamente para toda la gente que se suspendió de trabajo. Esto ayuda económicamente en un porcentaje alto a los colegios. Y sí se ha venido pagando desde el mes de abril. O sea, el Estado les ha pagado abril, mayo, junio y julio, y me imagino que termina ahorita en agosto cuando termine el estado de calamidad. Otro proyecto que también se está trabajando son los préstamos en el crédito hipotecario nacional a muy baja tasa para que los colegios también puedan reactivar su economía, así como también en el Ministerio de Economía bajo los préstamos de pymes. Entonces se les está ayudando desde ese punto, pero el ministerio en sí no lo ha pedido. Nosotros como Comisión de Educación ahorita estamos con una iniciativa de ley planteando que todos los programas y todos los proyectos que el ministerio saque para las escuelas públicas deben ser ofrecidos a ese mismo precio a los colegios privados, a las instituciones por cooperativa. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días salió diciendo el presidente que se va a contratar la banda 5G para poder tener en todas las escuelas internet a un precio muy bueno. Guatel, que si se acuerdan, Guatel todavía existe, tiene esa banda y lo va a dar a un precio muy bajo. Entonces, que a nosotros los colegios privados nos lo den al mismo precio que se los van a dar a las escuelas. No estamos pidiendo de regalado. Estamos pidiendo que se nos trate de igual a igual. Ahora, la respuesta, si el ministerio tiene un plan para colegios privados, no lo tiene. A nosotros solo nos exigen, pero ellos no dan. Y algo que es bien interesante y que es para analizar es que si somos un sistema educativo y todos somos iguales ante la ley, el ministerio no debería de exigirle más a una institución privada que lo que ellos le dan a las escuelas públicas. O sea, lo mismo que les dan a un estudiante de una escuela pública es lo que el ministerio tiene la obligación de exigirle a un colegio privado, porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, creo que lo que nos falta mucho a los colegios privados es conocer las leyes, conocer la educación, sobre todo las leyes de educación, y hacer valer nuestra voz. Dentro de los chats yo te leía algo sobre los sueldos de los maestros. Realmente el sueldo va muy de la mano de la cuota que el colegio cobra. Si el colegio cobra cuotas de más arriba de 2,000, 3,000 quetzales, pues podrá pagarle a sus maestros lo que dignamente el maestro merece. Pero los colegios, como en los departamentos y aquí en la ciudad también, que pagan 350 mensuales, hay colegios que no logran ni pagarle el mínimo a sus maestros. Y ahí se les complica con el Ministerio de Trabajo, con el ICS y con todas estas instituciones que deben velar porque los empleados ganen el sueldo mínimo. Creo que todo va de la mano. Mientras no nos permitan a los colegios competir en lo que es un país que pues es competitivo y no estamos en un país comunista, deberíamos de tener y cubrir nuestros costos para que los maestros tengan un sueldo digno. Porque en muchos lados, con 350 quetzales al mes, es imposible que los maestros tengan ni siquiera el sueldo mínimo. Y con esto va a la par, pues, instalaciones y todo lo demás. Pero sí el ministerio debe de tener la capacidad de darle al alumno del sistema público lo mismo que le exige a los privados. Gracias, Lucrecia. Jaime, dentro de esta parte que para mucha gente es incierta y sabiendo que el DECROLI tiene pues una modalidad diferente de temporalidad, ¿ustedes van a estar semipresencial, en línea? ¿O cómo tienen, digamos, que hasta donde entiendo se basan en un sistema internacional, pero que dicta toda una guía? Pero digamos aquí, ¿cuál es lo
lo que se espera para el 2021. Sí, bueno, en este momento, el primer semestre ya lo iniciamos 5 de agosto y terminamos la primera semana de diciembre, 100% a distancia, virtual todo, ¿verdad? Todo. Quería mencionar, porque he visto muchas preguntas sobre la importancia de la educación física y el arte y todo, a esas les estamos dando muchísima importancia porque por cuidar el bienestar emocional de los alumnos. Es importantísimo que los niños hagan actividad física y lúdica también. Pues el plan de nosotros es, esperemos en enero, que podamos recibir alumnos en el campus y entonces estaríamos con modalidad híbrida. ¿Qué quiere decir? Básicamente que vamos a tener la mitad de una sección, de la mitad de los niños de una sección podrían llegar lunes y miércoles, la otra mitad llega martes y jueves, y el día viernes se pudieran quedar todos los niños a 100% virtual. Tenemos diferentes escenarios, pero sí estamos preparados para... ahorita virtualmente nos está yendo muy bien y podemos seguir y terminar el año, termina en mayo del otro año, puede ser igual, pero estamos ansiosos por tener a los alumnos en el colegio porque pues nunca es lo mismo, ¿ah? Los papás lo saben, los niños lo saben, los niños... Les comento que hoy que han regresado a clases desde el 5 de agosto, han llegado con una alegría y una gran ilusión, porque tuvieron 2 meses de vacación y es un volverse a conectar. Hay que tener mucho cuidado con el cuidado de los niños en casa, el aspecto emocional, pero sí definitivamente les digo que les comento eso porque yo espero que en enero, que regresen los demás colegios, que eso se logre. Que los alumnos estén emocionalmente estables y felices de volver a socializar con sus maestros y con sus compañeros. Gracias. Lucrecia, yo imagino que ustedes deben de tener, digamos, una óptica avanzada por todo lo que se está viviendo de esos cierres de establecimientos educativos. Estos colegios que han cerrado en este momento o hasta el momento, ¿pierden alguna licencia educativa si quieren abrir en el 2021 o el ministerio los da por cerrado en definitiva? Mira, no, acuérdate que los colegios son autorizados por un determinado tiempo. Cada 5 años tenemos que revalidar nosotros nuestra autorización ante el ministerio. Ahora, con esto sí, cuando hay un cierre de colegios, sí el ministerio tiene que actuar porque tiene que recoger papelería de alumnos. Hay un proceso ya establecido para cuando se cierra una institución educativa. Y pues no, todos los años tenemos cierres de colegios y el ministerio tiene ya su manera de hacerlo. Lo que sí es que con respecto a la pregunta anterior, yo sí quisiera decirte que nosotros hemos pasado encuestas y hay papás que no quieren que sus hijos regresen al colegio. Entonces, nosotros estamos ofreciendo para enero las 3 modalidades. La modalidad presencial, la modalidad virtual totalmente y otra que los niños lleguen 2 o 3 días porque sí creemos que es indispensable, sobre todo para los pequeños, todo lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, el trabajo en equipo, el deporte que va con el liderazgo que tú decías, un juego de fútbol, tiene que haber un líder, el que dirige. O sea, no puedes tener a los niños restringidos a la casa porque emocionalmente no les conviene. Nosotros actualmente hemos tenido que tener en Zoom terapias emocionales porque los niños sí están teniendo problemas emocionales, están encerrados en sus casas. Entonces, es importante darle la opción a los papás y ver cómo se va desarrollando la pandemia, que esperamos que en enero ya hemos visto que el virus ya bajó de nivel de agresividad. Ahora ya no es tan como fue en abril y esperamos que en enero y pues los papás decidan qué tipo de educación quieren para sus hijos.
y los colegios estar preparados para las 3 modalidades que los papás pueden elegir. Pero sí es necesario esa sociabilización para que el niño aprenda a resolver problemas sociales, que solo se aprenden con el problema dentro. Un aula es una sociedad perfecta. En un aula tú encuentras todos los tipos de personalidad, los tipos de cómo somos, cómo nos comportamos, y hay que aprender a solucionar dentro del aula, y el maestro es el líder que enseña. Entonces, los retos para nosotros los maestros siempre han sido grandes y ahora van a ser más, porque tenemos que trabajar con algo que nadie esperaba, que debimos haber adelantado en el tiempo, porque si tú miras cómo está aprendiendo hoy un niño, es tecnológico. Desde los bebés ya manejan el teléfono de los papás y saben mucho más que el maestro de tecnología, con sus grandes peligros, porque no debemos olvidar que la tecnología es buena en muchos aspectos, pero también tiene grandes peligros para los estudiantes, como por ejemplo la pornografía. La pornografía está haciendo un daño terrible en los niños. Y esto no solo por la pandemia, ya venía de antes. Y ahora el niño todo el día en la casa con un dispositivo tecnológico, y a veces el papá no está dentro de la casa para supervisar. Todos estos son peligros muy grandes que tenemos como maestros que estar vigilantes. El reto es enorme, pero yo creo que para un maestro, entre más grande es el reto, más emocionante es la cátedra. Entonces, en esas estamos, en un momento donde ya no hay un paso atrás. No podemos regresar, como te decía anteriormente, al lápiz y al papel. Estamos ya dentro de una era en que el niño tiene que aprender a manejar la tecnología con responsabilidad. Y es un buen punto, Lucrecia. La tecnología es nociva si no se tiene ese control, porque no solo está el tema riesgoso y sucio de la parte pornográfica, sino también el riesgo del uso de las redes sociales bajo que no tengan una supervisión, porque hay tanto caso que han abusado de niños de parte del uso de esa parte de redes sociales. Dentro del marco, Jaime, con tu experiencia internacional, porque sabemos que tú has estado dirigiendo, digamos, varias instituciones educativas fuera del país, no solo es la parte de la educación emocional hacia nuestros niños y jóvenes, sino también hay que trabajar en una educación emocional hacia el docente, porque si bien es cierto, también ha sido afectado y corrompido por el tema de la pandemia. Digamos, desde esa óptica, ¿cuál es la mejor recomendación para fortalecer esa educación emocional hacia el docente, Jaime? Sí, Kurt, excelente punto. Nosotros, desde antes de la pandemia, tenemos un comité, se llama Comité de Bienestar, que está coordinado por diferentes maestros de diferentes divisiones y guiado por los psicólogos del colegio también. Entonces, este comité antes de la pandemia hace actividades antes y después de la hora de colegio, como Zumba, clases de cycling, hacen caminatas o excursiones los días sábados, hacen como todas las actividades, yoga también. Por supuesto es opcional y normalmente hay una buena participación de maestros y también de administradores. También hacen juegos recreativos, pero todo eso es también porque el colegio no es un lugar de llegar y irse, es un lugar que hay que crear comunidad, y eso es fundamental. Crear comunidad y sentirse cómodo es fundamental para el bienestar emocional y afectivo de los adultos. Somos los adultos del colegio, ¿verdad? Miren, y esto es tan sencillo como, si no le ponemos atención a los maestros, el maestro tiene que estar bien primero y estar feliz para que sus alumnos estén bien. Eso es un ciclo, es una cadenita. Entonces, el trabajo es con los maestros también. Le comento, cuando anunciamos que íbamos a empezar a transmitir el año escolar que empezó el 5 de agosto desde el campus del colegio,
tuvimos como un 10% de maestros que estaban un poquito como sorprendidos, no muy convencidos de la idea de llegar a trabajar, ¿verdad? Obviamente están trabajando cada uno tiene su salón, están aislados, no puede entrar nadie más al salón, hay un protocolo bien estricto. Pero lo interesante fue esto: al tercer, cuarto día de estar ya en días de capacitación y preparación antes de iniciar clases, toda la gente estaba convencida y feliz de estar transmitiendo desde el colegio, porque al final de cuentas es un tema de salud mental. La gente está agobiada de estar tanto tiempo en su casa. Entonces, por lo menos como ser humano, como adulto, se desrutinizan y pueden llegar al colegio. Además que la jornada se ha acortado. Ya no trabajan las mismas 7 horas y media de antes los maestros, sino que hoy están trabajando 6 horas 15 cada día. Y después se van a su casa y van a almorzar. Ya a las 2 de la tarde ya todos están pues en su casa almorzando. Pero sí lo comento porque sí, es muy cierto. Tenemos que cuidar a los maestros, nos tenemos que cuidar nosotros como líderes, porque si uno no está bien, los demás no están bien. Así que yo sí creo que es un buen punto que lo hayas mencionado, que los demás colegios armen comités de bienestar para ponerle más atención a los educadores. Gracias. Muchas gracias. Lucrecia, como no solo es un problema de los desafíos de la educación privada, desde la posición como presidenta de la Comisión de Educación, ¿qué se ha pensado a nivel ministerial o de Congreso el apoyar a esos niños que no tienen los recursos de la tecnología? Porque si bien es cierto, como usted muy bien lo decía, y lo voy a guardar siempre como una frase muy importante, es que la educación es igual, tanto la parte privada como la parte pública, y la verdad, me agrada escuchar eso de su persona, porque esa es la óptica. Esa es la óptica con que tenemos que ver la educación, porque es más fácil que la podamos heredar en algún momento. Pero digamos, tenemos instituciones privadas que tienen toda la tecnología, una fibra óptica, tablet en cada escritorio, tablet en cada hogar hoy, conexión por medio de plataformas muy sensibles en los teléfonos. Pero digamos, ¿qué pasa con los niños que sí no tienen acceso? Y no me voy a ir tan mal en comunidades donde no hay luz. Hagámoslo simplemente con que no tengan el acceso a la tecnología. ¿Hay algún juego importante de participación ministerial que se esté considerando para apoyar a estas personas de Lucrecia? Bueno, mira, en el mes de febrero o marzo, un diputado presentó una iniciativa de ley para darle a todos los estudiantes del sector público una tablet. Para poder dictaminar si esto era factible, se mandó a pedir al ministerio qué tanto se podía dar esto a los estudiantes. La verdad es que es un costo altísimo. En este momento el país no puede afrontar ese gasto. Creo que en el futuro, si tenemos menos pactos colectivos con el sindicato, lo podríamos hacer. El Ministerio de Educación tiene el presupuesto más alto de todos los ministerios del país. Este año está en 14,000 millones de quetzales lo que el ministerio recibe de los impuestos y de todo lo que nosotros pagamos. Ahora, lamentablemente, eso se va en casi 90% para salarios. Y te quiero contar porque a mí me dolió muchísimo en la ampliación que se hizo del presupuesto para el año 2020 en el Congreso, 1,500 millones de quetzales se tuvo que ampliar solo para pactos colectivos de salud y educación. Eso, si nosotros lo trasladamos a educación, todos los niños tuvieran una tablet o todos los niños tuvieran un aparato tecnológico. Pero los guatemaltecos no nos hemos dado cuenta el daño que se le ha hecho a la educación y a la salud con estos pactos colectivos. Y la verdad es que
La mayoría ni nos damos cuenta cuando se firman esos pactos. Pero esto viene en detrimento de toda la educación del país. Y esto nos debe alertar para saber que hay dinero, pero no se está utilizando donde debería de manejarse. Excelente. Sí, es complicada esa parte porque sí se puede hacer. O sea, sí hay una métrica que sí podemos lograrlo, pero hay una falta de actitud política de no hacerlo. Ya para ir terminando esta reunión tan linda de educación, le voy a dar las palabras finales a Jaime y después continúo con Lucrecia para que tú, Jaime, puedas darle un mensaje a la comunidad educativa en el orden de docentes y estudiantes, y yo le voy a dejar la parte de padres de familia a Lucrecia para que por favor nos des el último mensaje en esta hora, 10 minutos que llevamos para los estudiantes y los maestros. Por favor, Jaime. Sí, claro, con gusto. Miren, estamos en una crisis, pero tenemos que tener bien claro que tenemos que ver la crisis como una oportunidad de mejora. Y eso incluye académica, en el sentido que a lo mejor, bueno, mi colegio no me manda mucho, pero yo voy a leer más, entonces voy a mejorar mi hábito de lector. Es un tema de la nueva realidad, o sea, ya cambió, ha cambiado la familia, pasamos más tiempo en la familia, los hijos están más conectados con uno, o sea, esta crisis está generando otras oportunidades a niveles afectivos, más comunicación que debería haber con los padres, etcétera. Entonces, veamos esta crisis y este aburrimiento de pasar en la casa y que a veces no hayamos que hacer, dejamos de leer, vemos otra cosa, hacemos tareas, tanta otra cosa podemos hacer como una oportunidad de mejora, pero hay que preguntarse en qué voy a mejorar como persona. Eso me parece bien importante. Y lo último es, no olvidemos maestros, nuestra obligación es garantizar a alumnos. Y hoy que los tenemos a través de la pantalla, nos tenemos que conectar, que hoy el aspecto emocional es importante. Los niños han dejado de jugar, han dejado de abrazarse, han dejado de saludar al maestro. Entonces, conexión humana importante. Así que dejen de estar pensando que todo tiene que ser contenido, y no he visto esto y el CNB dice esto. No, ahorita es importantísimo que con lo académico vaya y dediquen tiempo al aspecto emocional de los niños. Hay que platicar, hay que conectarse, ya sea por videollamada, por Google Meet o por Zoom, como sea, pero es importantísimo conectarse. Esa es una gran tarea y responsabilidad que tenemos los adultos que somos educadores. Muchas gracias, Kurt. No, a ti, Jaime, por habernos acompañado, muy agradecido. Antes de que Lucrecia nos dé su conclusión y ese mensaje positivo, yo le quiero pedir a todos las personas que nos acompañan, son más de 1,500 personas en ambas redes, para que ustedes sepan. Se les está compartiendo en este momentito el link para que lo puedan llenar y se les va a dar el tiempo y el espacio para que lo puedan hacer antes de la parte de que desconectemos nosotros este lindo webinar que hemos tenido hoy. Lucrecia, ¿qué mensaje nos puede dar usted a la comunidad de centros educativos privados y autoridades de educación? Bueno, mira, yo creo en que la unión hace la fuerza. Nosotros estamos trabajando con la Cámara Guatemalteca de la Educación, que es una asociación de asociaciones. Estamos trabajando en toda la República, casi 3,000 colegios están integrados, pero como te digo, es una asociación de asociaciones. Yo pertenezco a la Asociación de Ciudad San Cristóbal, donde nos comunicamos y hemos logrado cosas muy buenas y
Por ejemplo, cuando hay un problema en la departamental, no va el colegio X, va la asociación de colegio. Entonces, esto ha hecho que el ministerio también nos mira con más respeto. O sea, tenemos sí, tenemos problemas porque las leyes están hechas de tal manera que nos hacen estar, por eso se hacen asociados en Chula, tenemos en Escuintla. Entonces es buscar la asociación cercana y que esa Se cayó la comunicación de Lucrecia. Importante el tema que estaba diciendo. Vamos a darle unos minutos para que se conecte. Mientras tanto, el link está en el chat para todos ustedes, por favor. Ahí está el link para que puedan empezar a llenarlo. No hay pena, Lucrecia. Entonces te decía que yo sí creo que si los colegios privados queremos tener un espacio en el sistema educativo, nos lo tenemos que ganar. Y la única manera de ganárnoslo es con grupo. No, en los colegios tendemos a vernos como contrincantes, como yo no me meto con el de al lado porque entonces me roba mi salud. Eso es mentira. Quien elige dónde estudia su hijo es el padre, y el padre lo va a elegir por la calidad de la educación o por el tipo de educación que yo estoy dando o por el precio que yo estoy ofreciendo. Entonces creo que debemos ya dejarnos de ver como antagónicos, sino que estamos en Guatemala para educar a la población. El público no lo está haciendo. La educación privada lo tiene que hacer. Necesita gente educada. No podemos seguir siendo subdesarrollados. Necesitamos dar el brinco. Y creo que la pandemia nos vino a empujar, nos tiró al agua. Ahora aprovechemos, algunos pongámonos el salvavidas y nademos con salvavidas, y otros que ya van más avanzados, ayudemos a los que vienen. Pero creo que esta pandemia es el momento para que la educación en Guatemala realmente repunte, y creo que lo podemos hacer. Excelente. Es un buen cierre, que es el momento de que podamos heredar esa educación, es el momento que nos unamos. Y yo siempre lo digo después de los webinars, es el momento que seamos valientes, es el momento que dejemos de quejarnos y que afrontemos las cosas como tienen que ser. Si no existe hoy para algo, pues generemos otra cosa que sí nos pueda dar para ese algo que hoy necesitamos. Espero que todos tengan el link. Por favor, el que no lo pueda ver desde el chat, puede mandar su correo a info@xolvemedia.com y ahí mismo le vamos a dar respuesta para su diploma, que son muy importantes para nosotros. Estamos también en las redes sociales. No se olviden visitar, por favor, educandomipaís.com. Agradecemos a todos y a cada uno de las personas que nos acompañaron hoy, a las más de 400 preguntas que recibimos, a nuestros invitados especiales. Lucrecia, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Esperamos tenerlos pronto para que podamos seguir hablando de educación, porque 1 hora, 15 minutos no es suficiente, por supuesto, para todos los problemas y los buenos desafíos, porque si lo vemos desde nuestra parte positiva, los desafíos no son problemas, sino son solo cosas que podemos solucionar. Así que la mejor de las noches para ambos, la mejor de las noches para todos los que nos acompañaron. Es para nosotros desde Educando Mi País un placer siempre, como los buenos martes y los buenos jueves, de que podamos hablar de temas que hoy en la actualidad a veces nos agobian, nos generan dolores de cabeza, pero hay esperanza, vamos a salir adelante. Vamos a salir juntos adelante, como bien lo dicen los eslogan de Nación, pero depende también de nosotros que pongamos nuestro granito de arena para que podamos hacerlo de una manera vertical y sana.
Así que la mejor de las noches para todos. Gracias, Kurt. Antes de terminar, solo quería decirles a todos que no olvidemos que si tenemos a Dios en nuestro corazón, todo es posible. Qué belleza, esa es la principal enseñanza que debemos dar a nuestros niños. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a dejar un ratito aquí abierto para nuestros usuarios que puedan llenar su link y que no se pierdan su diploma. Gracias, Jaime. Gracias, Lucrecia. Gracias. Buenas noches. Gracias. Aquí vamos a dar un espacio para que puedan todos ustedes, gracias por su compañía, gracias por la fidelidad de seguirnos en este 18 de agosto, el tiempo se va. Hay que ser valientes, guatemaltecos y guatemaltecas. Es admirable la labor del docente, la cual, pues desde esta tribuna, Educando mi País, siempre hemos aplaudido. Es importante la labor también de los jóvenes que han tenido que cambiar su forma de vida, que extrañan el reunirse con sus amigos en las fiestas de colegio, no digamos los que se graduaban este año, que pasaron planeándolo durante mucho tiempo. Hay que ser valientes. Síganos en educandomipaís.com, déjenos sus comentarios, síganos en las redes. Para nosotros es importante el apoyo que ustedes nos puedan dar, que puedan seguir esta plataforma de educación gratuita, que la hicimos con amor para Guatemala y que esperamos que sea bien recibida este 8 de septiembre, que es nuestro lanzamiento a nivel nacional. Pasen ustedes la mejor de las noches. Fue para mí un gusto nuevamente estar en este webinar, Los desafíos de la educación privada. Que estén muy bien. Buenas noches. The way your body syncopates, you're driving me crazy. Ah, and lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. We're gonna drive all night. We're gonna run all the red lights. So baby, turn it up. Wanna feel that rush, yeah. We're gonna drive all night. We're gonna run all the red lights.